tal, damas y caballeros? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien en el momento y en el lugar del día en el que estén. Yo no estoy en España. Esta nieve no es de Perú, aunque hay algunos lugares en Perú que tienen nieve, pero no es en Perú. Estoy en el lugar menos pensado. Estoy en Colorado, Estados Unidos, damas y caballeros. ¿Qué hago acá? Ahora les cuento, pero primero les quiero dar un poco de contexto a las personas que no han visto el canal o que no han visto los videos desde el inicio. Entonces me llamo Andy Tirado Ruiz, tengo 38 años, soy ingeniero de sistemas de profesión, trabajé 11 años en una oficina con una computadora todos los días de 9 a 6 de la tarde y un día decidí darle la vuelta al mundo, un día decidí renunciar a todo, dejar atrás esa vida de oficina, comprarme una moto e irme a recorrer primero América y después todo el resto de nuestro planeta Tierra. Y me compré una moto, una BMW 800, con la cual recorrí desde Perú hasta Ushuaia, el punto más al sur del continente, y desde ahí subí hasta el punto más al norte del continente, en Prudhoe Bay, Alaska. Esta motito, la BMW 800, es una guerrera. Yo le puse de nombre La Bicha. Muchos de ustedes ya la conocen, muchos de ustedes le han agarrado cariño. Y yo, por encima de todos, respetando el cariño que cada uno de ustedes le tenga a mi moto, creo que yo soy el que más cariño le agarré a ese espécimen, a ese pedazo de metal para algunos, pero para otros, muchos, una insignia de este canal. En Las Vegas, en Estados Unidos, cuando iba subiendo para Alaska, me empezó a dar problemas el motor. Estaba consumiendo demasiado aceite. Y desde Las Vegas hasta Prudhoe Bay, que no sé cuántos kilómetros son, yo le iba echando aceite al motor. Le iba echando aceite al motor porque iba perdiendo. Entonces ahí surgió una incógnita de si seguir o no con la moto. Si valía la pena seguir y no sé, arreglarla en Estados Unidos, en Canadá o en España o donde fuese. Y tomé la decisión de llevarla a España. ¿Por qué? Porque lo expliqué ya, pero una hora, hombre, acá en Estados Unidos para cambiar las llantas de tu moto, tú llevándole las llantas al mecánico te cobran $400. Y para arreglar mi moto tenían que abrir el motor, que eran 1 o 2 días para abrirlo, 1 o 2 días para sellarlo. Era demasiado caro hacerlo en Estados Unidos o en Canadá. Y decidí mandarle a España, donde tenía un conocido que me podía ayudar con esa labor. Lo que esperábamos nosotros era comprar motores de segunda, claro está, porque la moto es de hace 10 años, pero que te den garantía, y ninguno de ellos nos daba garantía. Buscamos un montón, no encontramos. La otra solución era comprar una moto con pocos kilómetros de hace 10 años atrás, ¿ok? Y agarrar todos esos componentes de esa moto y pasarlas a la mía. Y el costo también era muy elevado. No se pudo. Hice de todo para volver a la bicha a la vida. Es una frustración para mí porque yo la quiero y la voy a querer siempre. Fue mi primera moto. Me queda la resignación, no sé qué palabra usar, de que hice de todo para que ella vuelva a la vida. No podía irme así con una moto en ese estado a África. Quizá viajar por Sudamérica, por América sí lo hubiera podido hacer, pero por África no. Entonces tomé la decisión, damas y caballeros, de comprarme otra moto, una nueva moto, y es por eso que estoy acá en Colorado. Aclaración, como no pudimos salvar el motor, el costo de reparación, el costo de volver a la bicha a la vida se elevó muchísimo, ya que teníamos que comprar un motor de segunda que igual no encontramos, buscamos un montón, como dije, y aparte teníamos que reemplazar o comprar nuevas piezas porque la moto estaba muy mal, como ustedes han visto en el video anterior. Así que la única opción era comprar una moto de segunda, que era carísimo. Cualquiera diría que una moto del 2016 es barata, pero no, es casi igual que una moto nueva. Y eso hacía que el costo se eleve aún más, porque había que sacarle todas las piezas de esa moto y pasarlas a la mía. O sea, era una locura el tiempo y el dinero que nos iba a tomar todo ese proceso. La moto está ahorita en Valencia, en el taller Moto y Punto, con mi querido Nico y Pilar. Entonces el plan es comprarle cosas poco a poco, un motor de segunda,
radiador y todo lo que necesite y llevarla a Perú. ¿Por qué estoy en Colorado? ¿Por qué vine acá para comprarla? Porque en Perú no la venden, en Ecuador no la venden, en Bolivia la venden, pero uno tiene que ser residente para comprar una moto ahí. La venden en México, pero es un poco más cara. En cambio acá en Estados Unidos es un poco más barata. Y damas y caballeros, ¿por qué no la compré en Europa? Me faltó decir eso, no la venden tampoco en Europa, así que Estados Unidos era la opción, la mejor opción y la opción más económica también. Además tengo el título a mi nombre y la puedo sacar del país y tal. ¿Por qué elegí esta moto? Cada moto se tiene que adecuar a tu tipo de viaje. Tú puedes viajar con cualquier moto para empezar, con un motor 150, 200, 1250 o como lo hizo nuestro querido Pablito con una de 90 centímetros cúbicos, un crack. Entonces puedes viajar con la moto que tú quieras. El tema es que esa moto se adecue a tu tipo de viaje, ¿no? Eso es lo que uno quiere. Y es por eso que elegí esta. Esta moto pesa 170 kilos con el tanque lleno, que es muy bajo. Para que se den una idea, son 75 kilos menos que la BMW que tenía. Un punto súper importante para mí es que se pueda arreglar, que sea fácil de arreglar. Y esta moto con una llave 10 y una llave 12, unos amigos me han hecho bromas y me han dicho, a esa moto le echas aceite de cocina y la moto funciona. O sea, es una moto muy fácil, de mecánica muy sencilla, que es algo que yo estaba buscando. No tiene nada de electrónica, nada de electrónica. Eso era algo súper importante para mí por los caminos por donde ando, ¿no? Que ando por la tierra, por lugares alejados, por el monte, que algunas veces he arreglado mi moto con algún mecánico que solo tenía 7 días de experiencia, la BMW, imagínense. Y damas y caballeros, una de las razones más importantes, ustedes lo sabrán al comprarse algo, es que te guste. Y a mí, esta moto me encanta, me gusta. El primer país al que crucé fue Bolivia y en Bolivia esta moto es muy usada. Entonces cuando yo la veía pasar por las calles decía, o sea, las personas que la manejaban, que estaban encima de la moto, yo las veía y decía, uy, qué viajeros se ven. O sea, se ven como una persona que va al monte, que va al campo, que está dando la vuelta al mundo. O sea, se veían espectaculares y yo decía, uff, en algún momento voy a tener esa moto. Y damas y caballeros, la moto que compré es esta, mírenla, ahí la tenemos. Me falta hacerle algunas modificaciones más, pero esta es mi motito, damas y caballeros. Miren acá, la placa Colorado. Esta es mi nueva placa Dex R23. Es una moto sencilla, muy livianita. A ver, que no me atropelle nadie. Vamos a verla del costado. Ahí está. Tiene el guardafangos alto por el barro, una llanta de 21 adelante, 17 atrás. Le cambié el tanque, le cambiamos con Andrés el skid plate, el tanque. ¿Qué más? Le he hecho las adaptaciones acá para poner la cámara 360, acá para poner el dron. ¿Qué más? Acá está el navegador de Chigi, que me mandaron mis amigos de Chigi, ya lo comentaré más adelante. Primera vez que viajo con un navegador, siempre he viajado con un celular. Y mi querido hermano Andrés me regaló este llavero, un alebrije de Oaxaca. No sé si han visto ustedes la película de Coco, pero ahí salen todos los alebrijes. Qué hermoso está. No tiene protector de viento. No sé si le pondré en algún momento. No me preocupa mucho porque voy por tierra, no voy muy rápido, yo tampoco. Entonces el frontal es así, quizás a los plásticos los llegue a cambiar, los llegue a pintar de otro color, no sé la verdad. Con tal que la moto sea funcional y me lleve a donde me tenga que llevar, yo estoy bien. Es una Suzuki DR650 y es una moto muy simple. De hecho no puedo encenderla solo con un botón, así que no sé cómo voy a... Tengo que embragar. Así suena, damas y caballeros, esta belleza, así suena. El tablero está en millas. Estos numeritos en blanco están en millas porque es de Estados Unidos. Y no sé si se ve, pero tiene los numeritos abajo también en kilómetros. Solo tiene este tablero, nada más. La apago para que se escuche bien. Como vemos, no tiene el número de marchas. Tú tienes que ir contándolo en tu mente según cómo sientas la moto, si se está chanchando o si está muy acelerada. Tú lo tienes que ir viendo eso.
no tiene nada de electrónica, no tiene control de tracción, no tiene ABS. Es una moto, digamos, ideal para darse una vueltita al mundo, ¿no? Y quiero cerrar con algo importante, que todas las motos sirven para un propósito. Como dije al comienzo, uno puede dar la vuelta al mundo con cualquier moto que uno se lo proponga. La BMW tenía cosas muy, muy buenas. Era un tanque de guerra, como ustedes saben, pero también muchas deficiencias, muchas desventajas. Y esta moto, por más que yo la haya elegido, haya hecho muchos reviews de qué moto debo elegir y tal, esta moto también va a tener desventajas. Nada es perfecto, tiene muchas ventajas, pero también desventajas. Es así. No es que esta moto es perfecta y que no voy a tener ningún problema nunca más, no es así. En unos, no sé si mañana o pasado, les voy a contar cuál es el plan. El plan final es dar la vuelta al mundo, pero estoy en Estados Unidos ahorita y lo que seguía, en teoría, si seguía con la bicha, con la BMW, era bajar a África. Eso ha cambiado un poquito y se los voy a contar después, ¿ok? Está haciendo un montón de frío y voy a la casa. Miren qué lindo se ve, ¿no? Y acá miren este hielito. Miren acá cómo resbala. Tengo que ir despacio nomás, porque no quiero tener mi primera caída. ¡Ah, qué frío! ¡Woohoo! ¡Woohoo! Sí resbala este bandido, ¿eh? Muchachón. Saluda. Estoy grabando. Estoy grabando. Eso, perfecto. Estamos poniendo los portamaletas. Pusimos el izquierdo, el derecho y ahora el top case. Ha sido un día largo hoy día, ¿eh? ¿No? Bastante. La estamos haciendo del Canelas, ¿no? Al mismísimo Canelas. ¿Qué es el Canelas? Es personas que no tienen ni idea de lo que están haciendo, pero aún así lo hacen, ¿no? Puede quedar, pero por lo regular no queda. Pero ahora está quedando, ¿no? No, claro. Claro que sí. Sí, sí entras. Sí. Upa, eso es lo que te iba a decir. O lo hacemos afuera. Este sería un acto de un Canelas. Sí. Sí, eso, o sea, ¿lo estás haciendo? No debe ser, ¿no? O sea, lo sabemos, ¿no? Pero es... Vaya. O sea, se resuelve, digamos. Puede acá arriba un poquito. ¿Esto? Sí. Eso. Gracias. Bueno, ya tiene gasolina. Ahora la vamos a prender con el tanque nuevo. Está fría, ¿no? No, y aparte no debe tener mucha... Mucha gasolina. Uh-huh. ¿Intento? Dale. No, está fría también, pues. Sí. Está nevando, espera. ¿Esto era para acá? Ah, más No, acá es. arriba. Ah, más arriba allá. Sí, ahí arriba está el choc. La movemos, ¿no? Un poquito. ¿O no? Ahí yo creo que va a pegar. Con cariñito. No, si caliente. Vamos a ver si ya llegó el título de mi motito. Ah, el título del señor Andy Tirado Ruiz. Bueno, damas y caballeros, ha llegado el título. Estamos listos para partir, pero hay demasiada nieve. Voy a tener que esperar un par de días más. Miren el buzón cómo está tapado de nieve y miren el carro ahí y el suelo. Nada. Yo estoy con zapatos de nieve, obviamente. Ah, miren eso. Una locura todo. Mira, Andy, este es un desayuno tradicional de Oaxaca, es mole negro. Al final de cuentas son las enmoladas, van rellenas de pollo, queso fresco, crema y cebolla. Pruébalas. Perfecto. Y ahí está Ceci que ya salió. Ceci es la que prepara todo acá. Es que esto ya de entrada se ve bien. Igual que como los chilaquiles del otro día.
Uf. Levanta muertos, ¿eh? ¿No? Una delicia. La primera gran aventura. Estaba yendo a comprar unas cosas a una tienda y no prende la moto ahorita. No sé qué le hicimos. Voy a ir a la gasolinera de allá. No sé si acá se puede ir por la vereda. No sé si me van a poner una infracción. Esto es increíble lo liviana que es. Uy, ahí hay una policía. Voy a bajar. ¿Cómo comienza esto, eh? Nadie me ha pitado, eso es lo bueno. Máquina nueva, aprender nuevas cosas. Felizmente, ¿qué pasó acá, no? Ah, ¿no será porque tiene muy poco combustible? Puede ser, ¿ah? Es la batería, el navegador Chigi te dice el voltaje y está en 4. Ahí viene el rescate. Mi hermano. Mi hermano. Gracias por venir, a ver, te ayudo. Traje un arrancador, traje los dados, todo, y multímetro, vamos a medir, a ver qué encontramos. A ver. 5 puntos y fluctuando. Vamos a ir a comprar la batería y hemos dejado la moto ahí bloqueada. Me esperó tranquilita ahí. Compramos la batería, ahora vamos a ponerla. Dale el toque de honor. Casi. Bien. Listo, señor. Con todo conectado, ¿no? Todo conectado, excepto el USB de allá. Era la batería al final. Estábamos pensando por qué, ¿no? Ya que la moto tiene un año recién, o sea, es casi nueva y tiene 1600 kilómetros nada más de uso. Andrés es un crack de cracks. Hemos estado 3 horas acá y él no es que esté libre, o sea, él tiene un montón de actividades en su trabajo. Entonces no es que esté tranquilo, digamos, además es gerente de una compañía grande, entonces lo llaman de un lado de otro y sin embargo ha venido, ha traído sus herramientas, me ha acompañado a comprar la batería. No me la contés. ¡No prende! Tú hiciste ahorita esto, ¿no? Sí, bajaste y baja ahí la gasolina. Sí, yo sé que aquí baja un poco y la subo. Entonces échale más para que traiga más presión. Vete adelante de mí, ¿no? ¿Sí? Para que no me pierdas de vista. Sí, porque si no traemos intercom, entonces si por alguna razón te llegas a quedar parado, al menos yo me puedo orillar inmediatamente. Sí. Bueno, ahorita el objetivo es llegar a la casa de Andrés. Bueno, primer paso, llegar a la casa de Andrés cubierto. Hola Andy, pues sí, ya te vamos a despedir. Ha sido una gozada tenerte aquí, que hayas coincidido con mis papás también, que vinieron a visitarnos. Y la verdad es que ha sido muy grato tenerte aquí. Y pues para acabar tu visita con todo los manjares mexicanos que te hemos deleitado en estos días, te vamos a hacer unas tortas de cochinita. Y bueno, espero que te guste. Ya Perfecto. Para despedirte, Andy. Mañana, muchas gracias. Oye, está muy bueno, Ceci. Muy rico. Bueno, mi hermano. Buena ruta. Ya hablamos un ratito, así que Sí. fuera de cámara. Y muchas gracias por todo, ¿eh? Y gracias por... Y cuando quieras, con lo que necesites, aquí estamos a la orden.
y buen camino. Muchas Cuídate, gracias. cuídate mucho. Gracias, mi hermano. Ah, Ahí nos vemos. un abrazo, viejo. ¿Me mantienes al tanto? Ok, está bien. Seguimos Perfecto. pendientes. Gracias. Bueno, damas y caballeros, ya la tenemos armadita ahí con todas las maletas. Miren, le compré 2 maletas. Bueno, estas son 2 mochilas que las he atado con rock straps. ¿Ven? Son mochilas para hacer caminatas y tal. Acá está el navegador, el Chigi. El Chigi viene con sensores para la llanta, para saber cuánta presión tiene en todo momento, tanto adelante como atrás, y saber la temperatura también. También puedes configurar alertas en el Chigi para que te avise si la presión es más o menos de lo que tú le has señalado al dispositivo. Y es muy fácil conectarlo a la moto, ¿sí ven? El rojo va al positivo de la batería y el negro va al negativo, y además tiene un cable amarillo que es la de 12 voltios. Entonces, cuando tú prendes la moto, ahí recién se activa o se prende el Chigi. Y cuando tú lo apagas, se apaga automáticamente también, para no consumir toda la energía de la batería. Pero lo más importante es que viene con una tarjeta SIM 4G, 2 cámaras integradas y sensores de movimiento. Si el dispositivo detecta vibraciones, te envía inmediatamente mensajes para que puedas tomar acción. Con la aplicación puedes rastrear tu moto en cualquier momento, y una de las características más importantes es que en caso de algún accidente, el Chigi envía un mensaje de emergencia a un contacto que hayas seleccionado. Y eso es, damas y caballeros. Así está lista ya para viajar. Miren qué bonito está todo. Uy, esta motito es como muy... Me pide que avance en primera, ¿eh? Estamos a una altura de 2100. Va a oscurecer a las 4:36. Esto es muy importante acá, al menos en la nieve, que te avise esto, porque se empieza a congelar la carretera, el famoso black ice, ¿no? Ese es hielo, miren, si paso por ahí, frito pescadito. Y la batería a 14.5, perfecto. No hay que confiarse, no hay que confiarse. De hecho, estuve 2 o 3 días, desde la última vez que se me apagó la moto, estuve acá esperando, ¿no? Porque hubiese sido bastante complicado salir de Colorado Springs con nieve. O sea, se puede, pero hubiera tenido que ponerle clavo a mis llantas, yo comprarme un montón de ropa de invierno, y solo para hacer, no sé cuánto, 3, 4 horas de viaje, porque estoy yendo al sur y en el sur ya no está nevando tanto, entonces no era rentable, digamos. Aclaración, esta moto la tengo que enviar a África para seguir con el viaje, con la vuelta alrededor del mundo, pero por el momento tengo muchos motivos para viajar por México que explicaré con mucho mayor detalle en el siguiente video. Seguimos. Ahorita todavía no pongo el Chigi porque voy a salir a la 25 y de la 25 me voy de frente a la derecha. Esa montañaza que vemos ahí atrás al fondo se llama Pikes Peak y es la más importante acá de Colorado Springs. Una belleza, ¿no? Estoy un poquito nervioso, o sea, no quiero que se apague la moto. No sé, no quiero que se apague, no quiero... Estoy viendo si mis bolsos están bien amarrados o no. La BMW que tenía era la primera moto que he manejado. Con la primera moto que he viajado, esta es la segunda. Entonces es un cambio como... Ok, vamos a ver cómo nos va, ¿no? Damas y caballeros, estamos en Pueblo, que está a unos 70 o 80 kilómetros de Colorado Springs, de donde salimos. De hecho, esta motito es de acá, de Pueblo. Andrés, un crack de cracks, me trajo la primera vez a Pueblo para conocerla y después la segunda vez ya para llevármela. Hizo 1 hora de venida, 1 hora de vuelta, después 1 hora más y otra hora más. Aprovecho para contarles que esta moto es de segunda mano, tiene 1600 kilómetros, ahorita debe tener ya 1800, o sea, prácticamente nueva. Tuve la suerte de encontrarla muy buen precio. De hecho, voy a hacer un videíto en algún momento, así cortito nada más,
O sea, cuáles son los pasos para comprar una moto en Estados Unidos, qué papeles te piden. Yo no soy residente acá en este país, solo tengo visa americana. Creo que sería interesante, ¿no? Porque hay un montón de motos acá a buen precio. Esta me costó $4,800 más impuestos, eso de registrarla y que el título salga a mi nombre. Me salió creo que 5,100, 5,200. Prácticamente nueva, del año 2024. Una nueva en México, por ejemplo, para darles una idea, está a $9,300, así. Hice un buen trato. Me salió bien la jugada. Siempre voy a 110 kilómetros por hora en vías largas, en highways, digamos, así que normal. Y han pasado muchos camiones a mi lado, y los camiones acá no es que vengan a 20 kilómetros por hora, ¿no? Acá van a 130, 140 y sin ningún problema. No me movían la moto, nada, y no tengo mucho peso, entonces está livianita, no me movían en ningún momento. Ha habido viento y todo, y tampoco. Todo muy bien, muy estable la motito. Son 650 centímetros cúbicos igual, o sea, incluso llegué a 120 y la moto estable muy bien. No necesito más en carretera larga, yo no voy a más de 120, así que todo perfecto. Qué frío hace. Qué frío hace. Le he bajado a 60 kilómetros para descansar un poquito del frío. Hace un rato decía, ya no puedo seguir. Felizmente ya está bajando la nieve, miren, ya no hay nieve por acá. Hace unos 7-8 minutos, todo blanco. Sentía que ya no podía, gente, o sea, los dedos de los pies, de las manos, todo mi cuerpo. Y todavía me faltan 300 kilómetros, pero creo que ojalá que mientras más vaya al sur, menos nieve haya. Me está pegando duro, ¿ah? Es fuerte, fuerte. Estoy temblando. Estamos a 2,350 metros. Ya estamos bajando. La estoy pasando muy mal. Muy mal. Las Vegas, que en teoría es mi destino, 57 millas. No creo que llegue, pero ya reservé un hotel ahí. También ya llevo mucho tiempo manejando. Eso hace que esté más cansado. No, esta no era, no. Y además no he almorzado. No puedo. Las manos no me responden. Ceci me preparó 2 tortas de cochinita. No las he comido por aprovechar las horas de sol. Miren, mis manos están rojas. Ya voy entrando en calor de nuevo. Voy entrando un poquito en calor. Lo que te mata es el viento. El viento te va matando. Y miren dónde estamos. Pampa. No voy a llegar ni loco, voy a llegar a Las Vegas. 20 kilómetros hasta Wagon Mount. Estoy un poquito más caliente, sí, lo siento. A ver, voy a tratar de ir a 50 kilómetros por hora. Comí una cochinita de Ceci. No sé si he sentido tanto frío antes, no recuerdo. Vamos a darle, creo que sí llego, despacio nomás, 70. Esto es como una villa, creo. No, acá no hay nada. Una estación de servicio nomás. Me quedan 60 kilómetros.
y estoy yendo a 60 kilómetros por hora. Voy a intentarlo 20 kilómetros más, si no, regreso. Me da miedo el black ice, ese hielo que se forma encima de la carretera y que es muy finito y te puede tumbar, te tumba rápidamente. Imposible. Avancé 15 kilómetros y estoy temblando. Incluso yendo a 40 kilómetros por hora. Incluso ahorita que voy a 15. Voy a volver. Pero no sé por dónde. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué frío! ¡Ah! 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 Estoy temblando. 18 kilómetros avancé. ¡Ah! 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 ¡Qué abusivo, ¿ah! Se quiere apagar. Se quiere apagar la moto. No. Se apagó. Se apagó. No. Se apagó. ¿Por qué, ah? Tiene combustible todavía. La batería está bien. Upa, 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 upa.